Hola a todos, bienvenidos a la lectura de la 88ª jornada de las Mil y Una Noches. Ella, Sherazade, dijo: verdaderamente, oh vendedor, es preciso por Alá que para valer semejante precio esta alfombra sea admirable por algo que ignoro o que no distingo. Y dijo el vendedor: tú lo has dicho, señor. Has de saber que en efecto esta alfombra está dotada de una virtud invisible que hace que al sentarse en ella sea uno transportado inmediatamente a donde quiera ir y con tanta rapidez que se efectúa en menos tiempo del que se tarda en cerrar un ojo y abrir el otro. Y aquí finalmente llegamos a la cuestión de las alfombras mágicas, que muchos la asociamos con Aladino, pero que no estaba presente en Aladino. Y ningún obstáculo es capaz de detenerla en su marcha, porque ante ella se aleja la tempestad, huye la tormenta, se entreabren las montañas y las murallas, y por lo mismo resultan inútiles y vanos los candados más sólidos, y tal es, oh mi señor, la virtud invisible de esta alfombra de plegaria. Y tras de hablar así, sin añadir una palabra más, el vendedor comenzaba a doblar la alfombra como para marcharse, cuando exclamó el príncipe Alí en el límite de la alegría: oh vendedor de bendición, si esta alfombra es verdaderamente extraordinaria, como me dan a entender tus palabras, dispuesto estoy a pagarte no solamente los 40.000 dinares de oro que pides, sino otros 1.000 más de regalo por ti, por el corretaje. Pero es preciso que vea con mis ojos y toque con mis manos. Y el vendedor contestó sin inmutarse: ¿dónde están los 40.000 dinares de oro, oh señor? ¿Y dónde están los otros 1.000 que me promete tu generosidad? Y contestó el príncipe Alí: están en el camp principal de los mercaderes, donde me alojo con mi esclavo, y allá iré contigo para contártelos una vez que haya visto y tocado. Y contestó el vendedor: por encima de mi cabeza y de mis ojos. Pero el camp principal de los mercaderes está bastante lejos y llegaremos más deprisa en esta alfombra que con nuestros pies. Y encarándose con el dueño de la tienda, le dijo: con tu permiso. Y se metió en la trastienda y, extendiendo la alfombra, rogó al príncipe que se sentara en ella, y sentándose junto a él le dijo: oh mi señor, desea mentalmente que te transporte a tu khan y a tu propio domicilio. Y el príncipe Alí formuló en su alma el deseo, y antes de que tuviese tiempo de despedirse del dueño de la tienda que le había recibido tan finamente, se vio transportado a su propio aposento sin sacudidas y sin incomodidades, en la misma postura en que estaba, y sin poder darse cuenta de si había surcado los aires o había pasado por debajo de la tierra. Y el vendedor continuaba a su lado, sonriente y satisfecho, y ya había acudido entre sus manos el esclavo para ponerse a sus órdenes. Al adquirir aquella certeza de la virtud maravillosa de la alfombra, el príncipe Alí dijo a su esclavo: cuenta al instante a este hombre bendito 40 bolsas de 1.000 dinares y ponle en la mano una bolsa de 1.000 dinares. Y el esclavo ejecutó la orden, y dejando la alfombra al príncipe Alí, le dijo el vendedor: buena adquisición has hecho, oh mi señor, y se fue por su camino. En cuanto al príncipe Alí, convertido de tal suerte en poseedor de la alfombra encantada, llegó al límite de la satisfacción y de la alegría al pensar que había encontrado una rareza tan extraordinaria. No bien llegó a aquella ciudad y a aquel reino de Bishangar, y exclamó: Mashallah al-Bandulillah. He aquí que sin esfuerzo he conseguido lo que me proponía con mi viaje, y ya no dudo de ganar a mis hermanos. Y yo soy quien llegaré a esposo de la hija de mi tío, la princesa Nurinahar. Y además, ¿cuál no será la alegría de mi padre y el asombro de mis hermanos cuando yo les haya hecho comprobar las cosas extraordinarias que puede hacer esta alfombra preciosa? Porque es imposible que mis hermanos, por muy favorable que sea su destino, logren encontrar un objeto que de cerca o de lejos pueda compararse con este. Y así, pensando, se dijo: ¿y si partiera enseguida para mi país, ahora que para mí no existen las distancias? Luego, tras de reflexionar, se acordó del plazo de un año que había convenido con sus hermanos, y comprendió que si partía al instante corría el riesgo de tener que esperarle mucho tiempo en el Khan de los Tres Caminos, punto de cita, y se dijo: entre espera y espera, prefiero pasar el tiempo aquí y no en el desierto Khan de los Tres Caminos. Voy pues a distraerme en este país admirable y al mismo tiempo a instruirme con lo que conozco. Y desde el día siguiente reanudó sus visitas a los zocos y sus paseos por la ciudad de Bishangar. Y de tal suerte pudo admirar las curiosidades verdaderamente singulares de aquel país de la India. Entre otras cosas notables, vio un templo de ídolos todo de bronce, con una cúpula sobre una terraza a 50 codos de altura, esculpida y coloreada, con 3 franjas de pinturas muy animadas y de gusto delicado. Todo en el templo estaba adornado con bajos relieves de un trabajo exquisito y con dibujos entrelazados, y se hallaba enclavado en medio de un vasto jardín plantado de rosas y otras flores, buenas de oler y de mirar. Pero lo que constituía el atractivo principal de aquel templo de ídolos, confundidos y rotos sean, era una estatua de oro macizo de la altura de un hombre que tenía por ojos 2 rubíes movibles, dispuestos con tanto arte que parecían 2 ojos con vida,
y miraban a quien se ponía delante de ellos siguiendo todos sus movimientos. Y por la mañana y por la noche los sacerdotes de los ídolos celebraban en el templo las ceremonias de su culto descreído, haciéndolas seguir de juegos, de conciertos de instrumentos, de concursos de mimos, de cantos de almeas, danzas de bailarines y de festines. Y por cierto que aquellos sacerdotes solo se alimentaban con las ofrendas que continuamente les llevaba la muchedumbre de peregrinos desde el fondo de los países más distantes. Y durante su estancia en Bishangar, el príncipe Ali pudo también ser espectador de una gran fiesta que se celebraba en aquel país todos los años y a la cual asistían los valíes de todas las provincias, los jefes del ejército, los brahmanes, que son los sacerdotes de los ídolos, y los jefes del culto descreído, y una muchedumbre innumerable de pueblo. Y toda aquella asamblea se congregaba en una llanura inmensa dominada por un edificio de altura prodigiosa que albergaba al rey y a su corte, y estaba sostenido por 80 columnas y pintado por fuera con paisajes, animales, pájaros, insectos y hasta moscas y mosquitos, y todo al natural. Y junto a este edificio había 3 o 4 estrados de una extensión considerable en donde se sentaba el pueblo. Y lo singular de todas aquellas construcciones consistía en que eran móviles y se las transformaba por momentos, cambiándoles de fachada y de decorado. Y empezó el espectáculo con un concurso de equilibristas de una ingeniosidad extrema y con juegos de manos y danzas de faquires. Luego se vieron avanzar en orden de batalla, alineados a poca distancia unos de otros, 1000 elefantes encabezados suntuosamente y cargados cada uno con una torre cuadrada de madera dorada con bailarines y tañedores de instrumentos en cada torre, y aquellos elefantes tenían la trompa y las orejas pintadas de vermellón y de cinabrio, los colmillos dorados por completo, y en sus cuerpos había dibujadas con colores vivos figuras que ostentaban millares de piernas y de brazos en contorsiones terroríficas o grotescas. Y cuando aquel rebaño formidable llegó ante los espectadores, 2 elefantes que no estaban cargados con torres y que eran los mayores de aquel millar, salieron de las filas y avanzaron hasta el centro del círculo que formaban los estrados. Y uno de ellos, al son de los instrumentos, se puso a bailar sosteniéndose de pie sobre sus patas traseras unas veces y sobre las delanteras otras. Luego trepó con agilidad hasta la parte alta de un poste clavado en tierra perpendicularmente y, agarrándose al extremo con las 4 patas a la vez, se puso a batir el aire con su trompa y a estirar las orejas y a mover la cabeza en todos los sentidos al compás de los instrumentos, mientras el otro elefante se balanceaba agarrado al extremo de otro poste, colocado horizontalmente por en medio sobre un soporte y con una pierna de un tamaño prodigioso sujeta al otro extremo, para servir de contrapeso al animal que subía y bajaba marcando con la cabeza la cadencia de la música. Y el príncipe Ali quedó maravillado de todo aquello y de otras muchas cosas también, así es que se dedicó a estudiar con interés creciente las costumbres de aquellos indios tan distintos a la gente de su país, y continuó paseando y visitando a los mercaderes y a los notables del reino. Pero como estaba atormentado el continuo por su amor a su prima Nurenahar, aunque no había transcurrido el año, no pudo permanecer alejado de su país por más tiempo y resolvió abandonar a la India para acercarse al objeto de sus pensamientos, persuadido de que sería más feliz al no sentirse separado de él por una distancia tan grande. Y entonces tenemos en cuenta que las alfombras voladoras no están en Egipto, en Medio Oriente, sino en la India. Y cuando ese esclavo se hubo arreglado con el portero sobre el precio de la vivienda, se sentó con él en la alfombra encantada y se recogió él mismo, deseando con vehemencia ser transportado al Khan de los 3 caminos. Y como abría los ojos que hubo de cerrar por un instante para extraerse, advirtió que había llegado al Khan consabido. Y se levantó de la alfombra y entró en el Khan con sus ropas de mercader y se dispuso a esperar allí tranquilamente el regreso de sus hermanos. Y esto en lo referente a él. En cuanto al príncipe Hassan, segundo de los 3 hermanos, he aquí lo que le aconteció. No bien se puso en camino, se encontró con una caravana que iba a Persia y se agregó a aquella caravana, y después de su viaje por llanuras y montañas, desiertos y praderas, llegó con ella a la capital del reino de Persia, que era la ciudad de Shiraz. Y por indicación de los mercaderes de la caravana, con los cuales había entablado amistad, fue a parar al Khan principal de la ciudad, y al día siguiente al de su llegada, en tanto que sus antiguos compañeros de viaje abrían los fardos e instalaban sus mercaderías, él se apresuró a salir para ver lo que hubiese que ver, y se hizo conducir al zoco, que en aquel país se llamaba Basistán, maravillándose de la prodigiosa cantidad de cosas hermosas que descubría en las tiendas, y por doquiera veía corredores y pregoneros que iban y venían en todos sentidos, desenrollando hermosas piezas de seda, alfombras hermosas,
y otras cosas buenas que vendían en subasta. Y aquí que el príncipe Hassan vio, entre todos aquellos hombres tan atareados, a uno que tenía en la mano un canuto de marfil de una longitud de un pie y de un dedo de grueso. Y aquel hombre, en vez de tener el aspecto ávido y presuroso de los demás pregoneros y corredores, se paseaba con lentitud y gravedad, sosteniendo el canuto de marfil como un rey sostendría el cetro de su imperio, y más majestuosamente aún. En ese momento de su narración, Scheherazade vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Y yo discreto guardo silencio antes de que mis gatos tumben el mundo, y espero encontrarlos en la lectura de la 89ª jornada de las 1001 noches. Muchas gracias.